días a la semana, de 5:30 a 3 horas al día. ¿Está hablando de la maestría en literatura o de lingüística? Habría que preguntarle primero. Entonces, si la de literatura está abierta, la de lingüística se abre la que viene. Entonces, exactamente como dice.
Bueno, ¿sí? Sí, sí. Yo creo que sí. Ya mejor arrancas, ¿no? Sí. Sí, aquí todo el mundo. Sí, pero entonces te diría aquí profesor. Sí, profesor. Sí. Y el nombre completo de la Universidad es University Technology System. Exacto. University Technology in Sydney. No, University of Technology, sí. Perfecto. Entonces, buenas noches. Muchas gracias por venir a una de las últimas conferencias del año de los martes en el Instituto Caricuervo, organizadas por el Seminario Andrés Bello. Es un placer para nosotros y para mí recibir aquí en el instituto al profesor Jeffrey Browett, quien es profesor en la Universidad Tecnológica en Sydney, Australia, y que es exalumno de la maestría del Instituto Caricuervo de la promoción 1989. 88-89. Desde antes de venir a Colombia, el profesor Browett ha estado investigando en América Latina y sobre América Latina, y ha sido jefe del Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de University Technology en Sydney. Antes fue profesor en la Universidad de Monash en Melbourne y en la Universidad de Indias Occidentales en Barbados y en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Y hoy nos va a hablar sobre la visión del antropoceno en dos cuentos centroamericanos contemporáneos. De nuevo es un placer recibir y tener aquí a Jeffrey Browett, y por favor, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien, no? Sí, bueno, qué delicia estar otra vez en la Casa Cuervo, ¿no? Yo empecé una nueva vida aquí, ¿no? Llegué aquí como trotamundos, viviendo la guerra vietnamita en Australia y nuestra presencia allá y viajando por el mundo, y luego tuve que cambiar mi rutina porque estaba perdido, ¿no? Y vine aquí a hacer la maestría, hice el pregrado en Australia, me dejaron entrar, había suspendido el último año del colegio, me dieron la oportunidad de estudiar otra vez, y luego vine aquí, conocí a mi esposa humanguesa aquí también, compañera de salón de clase, y luego nos fue bien, y yo no sé qué han pasado, pero en 1990 nos casamos y ahora estamos en 2014. ¿Cómo va el tiempo, no? Bueno, voy directamente a la charla. Voy a, más que nada, leer. Si empiezo a hacer paréntesis, vamos a estar aquí hasta los 11. Entonces trato de va directamente a la charla, ¿no? Voy a leer un poquito después de Rosa. Entonces, esta charla se basa en el análisis de dos cuentos escritos por dos de los mejores escritores centroamericanos contemporáneos, que son los guatemaltecos Rodríguez Rosa y Eduardo Halfon. Los dos cuentos tratan la enajenación y la muerte. Y al concluir el análisis, trataré de enlazar su temática con el problema del antropoceno, que voy a luego explicar. El lazo entre los dos cuentos y también entre ellos el discurso sobre el antropoceno es un poco forzado, ¿no? Pero no tanto. Yo siempre, hoy día, la manera como yo hago crítica literaria es usar los textos literarios como un punto de partida para inventar algo nuevo. Yo no hago resúmenes. Antes sí hacía resúmenes.
Bueno, entonces la primera sección se llama La economía sacrificial en Gracia, de Rodrigo de Rosa. La ficción de De Rosa, especialmente los cuentos, tiene muchos personajes jóvenes que De Rosa pone en situaciones en las cuales logran cierta agencia, cierta igualdad de acción e incluso superioridad. Un ejemplo es el carácter muy fuerte de las niñas en los cuentos La hija que no tuve, Otro Sol y Gracia. Esas niñas exhiben una fortaleza innata, moral, intuitiva, que triunfa sobre el mundo de los adultos, que las rodea y las acosa. En el cuento Gracia de la colección de cuentos Otro Sol, la trama gira alrededor del intento de un musulmán, Si Abdallah, de comprar un cordero para el sacrificio ritual de la sagrada fiesta musulmana Eid el-Kabir, que se traduce como celebración del sacrificio. Ya antes había pactado Si Abdallah comprar el único cordero que tenía la familia de Gracia. Aunque se lo habían dado a la niña para que lo cuidara, el cordero pertenecía al hermano mayor Miguel. Y cito: Gracia magiaba la hoz con la eficacia de un adulto. Hacía meses que, mañana tras mañana, cortaba hierba húmeda en un pequeño prado, propiedad de sus padres, para alimentar un cordero que pertenecía a su hermano mayor, Miguel. Era cierto que Miguel le pagaba unos quetzales por hacerlo, pero ella no lo hacía por dinero. Puedes cuidarlo si quieres, te pagaré, le había dicho Miguel el día que llevó el cordero a casa, y Gracia se enamoró de él. Pero tendrás que ser constante. No me dirás que de un día para otro que ya no vas a cuidarlo, que las cosas, cuando hay dinero por medio, no son así nomás. Esto es un negocio. Fin de cita. Durante la visita de Si Abdallah a la casa la semana siguiente, Gracia se entera de que van a sacrificar el cordero, pero no entiende exactamente por qué. Y voy a leer un poquito aquí. Gracia le dijo a Si Abdallah: ¿quiere comprar nuestro cordero? Si Abdallah asintió: es para la fiesta, el Eid el-Kabir. Gracia había oído la palabra fiesta 3 veces aquel día, y aunque no sabía de qué fiesta se trataba, asintió como si hubiera comprendido. ¿Por qué? Dijo. La llaman la fiesta del cordero, porque los sacrifican en más, dijo Si Abdallah, sin percatarse de la mirada que Ana, la madre de Gracia, le lanzó. Gracia quería saber el significado del verbo sacrificar, pero su madre, que se había puesto de pie, la tomó de un brazo. Tendrán que disculparnos, dijo, se nos ha hecho tarde para la escuela. Mientras era arrastrada hacia el corredor, Gracia alcanzó a oír que Miguel preguntaba a Si Abdallah: pero después de sacrificarlo, ¿se lo comen? Es la ley, respondió Si Abdallah. La madre Ana lleva a Gracia a la escuela, donde el padre Domingo, a petición de la madre, trata de explicarle a Gracia la razón de ser del sacrificio bíblico. Pero Gracia niega aceptar la explicación. Por la tarde, rumbo a la casa, las dos conversan. Quiero leer esta parte muy importante. Aquí. Pero mi niña, le dijo a Ana, la madre, ¿con quién estás enfadada? ¿Con Dios? Anochecía y el cielo que se había despejado se pobló de estrellas rápidamente. Gracia dijo: no quiere que maten a ese cordero. Esa historia de Abraham fue hace demasiado tiempo, y mire desde entonces lo que ha pasado. ¿Qué? Lo que decía Nandri el árabe. Ah, sí. Ana le miró con satisfacción. No se te ha escapado nada. Tal vez habría sido mejor que no mataran al cordero. Ana alargó un brazo para tocar a Gracia, que estaba tensa. Le apretó una manita fría y empapada en sudor. Dime lo que estás pensando, yo te entiendo. Al cabo de un rato,
Gracia dice, me da miedo ir al infierno. Dios no permitiría que un niño como tú se fuera al infierno. La niña se rió con un resentimiento extraño. Ya había tomado una decisión. El día del sacrificio, si Abdalá llega a la casa para recoger el cordero, pero Gracia tiene piedad del animal y lo suelta. Cuando se descubre lo que ha pasado, Gracia se encierra en su cuarto y se niega a salir, mientras espera el castigo de Dios por haber ido en contra de la ley. El cuento termina así. Voy a leer ese trocito nomás. Ya segura, está encerrada, no en su cuarto. Ya segura del efecto de sus rezos, Gracia había permanecido inmóvil, acuclillada al lado de su cama, sin atreverse casi a respirar, pensando que ahora debía morir por obra del mismo Dios. Nanda, que era como el mayordomo, tipo que trabajaba con la familia, levantó el hacha, arqueándose hacia atrás, porque ella no quería abrir la puerta, ¿no? Los ojos clavados en el punto donde asestaría el golpe, y entonces Ana vio la puerta que se abría. Ahí, de pie, el miedo apenas superado, la manita alzada hacia el picaporte, estaba Gracia. Así termina el cuento. No sabemos si muere o no, porque Nanda no ve la puerta que se abre. Y no importa, porque ya está en un estado de gracia, ¿no? De ahí el nombre del cuento. Gracia lucha psicológica y emocionalmente con las contradicciones de la Sagrada Escritura. Por un lado, el requisito de ser fiel a Dios y a los rituales religiosos, pase lo que pase. Por otro, el imperativo de ser compasiva. Según el orden establecido, Gracia ha cometido un pecado venial, no mortal, pero de todos modos la violación de la voluntad de Dios. Pero, ¿se puede cometer un pecado y al mismo tiempo estar en un estado de gracia? Según la economía de la gracia está ligada a la superación del pecado por el arrepentimiento o la contrición, y así se llega a la redención. Pero aquí, a primera vista, no se da este proceso. Entonces se desprenden del relato, para mí, varias cuestiones filosóficas. ¿Deben las costumbres culturales y religiosas tradicionales tomar precedencia sobre la vida? ¿Hay una prohibición universal que protege la vida? ¿O es que se puede sacrificar cualquier vida dentro de la lógica de una ley religiosa soberana o una tradición cultural? El cuento también toca el problema de la fe inquebrantable y el concepto de la gracia en el catolicismo, que me interesa a mí. Yo no soy creyente, no soy católico, pero me llama la atención el concepto de la gracia. El sacrificio de los animales es un tema importante que aparece en muchos lugares en la Sagrada Escritura, porque según la epístola de los Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, y cito, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Quién necesita? ¡Qué barbaridad!, ¿no? En el ritual musulmán sagrado, Eid el-Kabir, el festival anual del sacrificio de los corderos, se repite lo que en el cristianismo fue sublimado en el paso del Antiguo Testamento al Nuevo con el autosacrificio de Jesucristo. Pero en el cuento Gracia, la ley de las costumbres es puesta en tela de juicio. Hay 3 contratos sagrados en cuestión: el de la familia de Gracia con Si Abdalá, la venta del cordero, el contrato de Si Abdalá con su Dios a través del sacrificio del cordero, y el contrato complejo que hace Gracia consigo misma, su ética al decidir demostrar compasión por el cordero, y el contrato con Dios al pedirle que la sacrifique, la castigue en vez del cordero. La niña impone un sistema de valores a la situación que supera las leyes de los adultos y de las 2 religiones: preservar la vida a toda costa. Así se establece en el cuento una tensión entre la ley y la ética. Solo el contrato generado por Gracia, sin saber si Dios aprueba sus acciones, produce la gracia santificante.
y restaura el acto de sacrificio a su pureza. Normalmente hacer un sacrificio significa elevar algo profano al estatus de lo sagrado, pero en gracia el acto sacrificial a través de la ofrenda del cordero es cancelado y superado por la duplicación de la economía sacrificial que representan las acciones de la niña. El cordero es elevado por encima de lo humano en una suerte de inversión ecológica y compasiva. The gift, es decir, la gracia, se da a algo considerado un mero vehículo para la economía de gracia de los seres humanos en su relación con Dios. El cuento de Berros es entonces una intervención radical, que irónicamente a través de la figura de gracia paraleliza el autosacrificio de Jesucristo. Él juega con esas ironías, esas paradojas. Según el filósofo católico francés Jean-Luc Marion, que era estudiante de Jacques Derrida, el don del sacrificio, le donné, the gift of sacrifice, no puede basarse en la destrucción del otro, sino solo en un acto desinteresado. El sacrificio fracasa, es un acto engañoso, no da en el blanco, si los valores no se compaginan con el impulso primordial del sacrificio o lo distorsionan. Por ejemplo, los atacantes suicidas que vemos en el Medio Oriente hoy día, esas repugnantes decapitaciones, o el sacrificio de soldados en nombre de la gloriosa nación, o un proyecto ideológico dado, que son temas muy comunes en la literatura y poesía durante las guerras centroamericanas, que yo he estudiado mucho. Son actos supuestamente sagrados dentro de la lógica de los actores que los llevan a cabo, pero conducen a la muerte de otros, lo cual no es la idea primordial de la palabra cristiana. A fin de cuentas, Ismael para los musulmanes, no es sacrificado. Jesucristo cumple ese acto por la humanidad. El sacrificio de Jesucristo estaba destinado a la salvación de otros, no a su aniquilación. No se puede consagrar aniquilando a otros. Hay algo instructivo aquí, ¿no? Y es más, para Marion, la destrucción de otros es la destrucción de uno mismo, porque se destruye lo que tenemos en común, la vida. Entonces, la jerarquía de valores necesita un ajuste. La vida tiene que elevarse por encima de cualquier doctrina que requiere la muerte sacrificial de otros. Todo sacrificio que destruye lo bueno y lo inocente no tiene derecho a la palabra sacrificio, como descripción, porque degrada, envilece, desvaloriza el sentimiento primordial que tiene que ver con el autosacrificio en nombre de lo bueno y lo inocente. Es por esto que el terrorismo desvaloriza la noción de sacrificio, porque no abre un camino de lo profano a lo sagrado, lo cierra. Así que hay una inversión lírica e irónica que me gusta. A ver si puedo ahora mostrarles. Please, please. Bueno, vamos a comenzar aquí. Interesante, ya a comienzos del siglo XVII, se hacen unos cuadros famosos de la escena del sacrificio de Isaac por Abraham, ¿no? Voy a mostrarles uno de Rembrandt y luego de Caravaggio, porque Caravaggio es impactante, es impactante. Después de ver eso, vamos a verlo. Entonces, miremos este cuadro, ¿no? Vemos el cuerpo de Isaac, más o menos va a ser redimido y ascender, ¿no? Ya Abraham ve el look de sus ojos, ¿no? Está convencido que sí hay que dejar esa locura. Y el cuchillo ya se está cayendo, ¿no? Y el ángel pues ya encima, y no, con el mensaje de Dios, y ya hiciste la prueba, todo está bien, deja al muchacho en paz, ¿no? Vamos a ver. El cuadro de Caravaggio, qué diferencia, ¿no? De hecho, es un cuadro que sacó como 30 años antes de Rembrandt. Miren ustedes, aquí no hay salvación, no hay epifanía aquí, ¿no? Se queda suspendida la decisión. Miren cómo él tiene el cuchillo, ¿no?
y mira el ángel que ya no tiene alas, ¿no? Y está apelando a su compasión y diciéndole que aquí podemos sacrificar el carnicero. Recuerda, el carnicero está allá en esa sala o algo así. Y allí está Isaac. Y ya no se ve su cuerpo, solo su cabeza. Y bueno, voy a seguir un poquito con mi análisis. Si miramos el cuadro de Caravaggio, la presencia de lo divino no asegura un desenlace feliz. La amenaza del sacrificio inminente perdura. No hay epifanía. Isaac no apela en la escena a aquellos de quienes depende de su vida, el ángel y su padre, sino al espectador, a nosotros. En la mitología cristiana, Jesucristo se sacrifica por nosotros, así como el carnero fue sacrificado en vez de Isaac en el Antiguo Testamento, evitando que tomemos nosotros la decisión con mayúscula. Pero la necesidad de la decisión queda suspendida. La escena del sacrificio bíblico se repite en todas partes, en todos los tiempos, y se nos pone en el papel de Abraham. Eso para mí es un cuadro para 2014, en mi manera de ver las cosas. Pero no podemos desplazar la decisión a otros, a algún Dios imaginado o un escrito sagrado, y echarles encima la responsabilidad de nuestra decisión. Lo que ocurre en la escena del sacrificio bíblico es una ruptura ética. Abraham conserva su relación de fe con su Dios, pero a precio de destruir el co-compromiso ético entre padre e hijo. Queda desnudo el verdadero sacrificio. La ética se sacrifica a la obligación, a la ley. John Marion dice, y cito, darse es suficiente para empezar el sacrificio, pero su realización está condicionada a su aceptación por parte del otro. Fin de cita. Si bien en el cuento no se reconoce el acto de gracia como sacrificio, es visto como un acto travieso de una niña bien intencionada pero ingenua. Si el sacrificio no es recibido como un regalo, a gift, le donné, en el constructo ficcional, entonces la única posibilidad es que el acto sea completado y santificado por el lector, por nosotros. La decisión, como la decisión de Abraham, está en nuestras manos, ¿no? Es la idea. Para mí, el cuadro de Caravaggio es para nosotros, ¿no? Igual el cuento. La desobediencia filial de Gracia en el cuento disiente tanto de la voluntad de sus padres como de la economía sacrificial de la doctrina religiosa, tanto la católica como la musulmana, que relega a los animales a lo que Martin Heidegger llamaba Bestand. Gracias, Erna, por la palabra. Que en español es reserva disponible, las existencias no humanas. El animal sacrificado no tiene voz. En el centro de la crítica de Heidegger de la sociedad tecnológica está la idea de que el mundo no humano está disponible, reserva disponible para la imposición de nuestra voluntad, nuestra instrumentalización. Gracia, y por extensión Rey Rosa, pone en tela de juicio dicha instrumentalización. ¿Con qué derecho auto-otorgado los seres humanos sacrificamos el mundo no humano al servicio de la edificación de nuestra propia imagen? Y aquí encontramos un hilo con la cultura popular de Hollywood, con la cuestión del antropoceno que aparece en todas partes hoy, incluso en la cultura popular hollywoodiana, con la reciente película Noé de este año, y con la reproducción de la película El planeta de los simios de 1968, yo recuerdo muy bien esa película, con El amanecer del planeta de los simios de este año. Son películas con todo el simplismo y cursilería a los cuales estamos acostumbrados con las películas de Hollywood a veces. Pero responden a la crisis ecológica global
y nuestra incapacidad para cambiar nuestro impacto en el medio ambiente y proteger la biosfera que nos da vida. En Noé parece que hay un doble mensaje en la película. Proteger la vida humana, pero también la vitalidad de los sistemas ecológicos. Noé ha interpretado un signo de Dios, Yahweh, que lo conmina a construir un arca y rescatar las especies no humanas antes del diluvio que acabará con los seres humanos caídos. Además, Noah saca la conclusión de que él y su familia tienen que morir también para acabar con toda la raza humana. Aunque está dispuesto a dejar que sus familiares eventualmente mueran por causas naturales, ¿no? Entonces no va a matar a su propia familia. Sin embargo, ya después del diluvio, ya en el arca, cuando nace la hija del hijo mayor y su pareja, es decir, una hembra que puede reproducir y perpetuar la raza humana, Noé decide matarla. Estoy revelando la trama de la película, lo siento. En la escena que para mí es el punto culminante de la película, que no es el diluvio, Noé levanta el cuchillo, como Abraham, para matar a la bebita, pero no puede hacerlo. La compasión por otro ser humano le impide matar lo inocente en nombre de la ley, que fue el mensaje de Dios que Noé creyó oír. Noé practica la misericordia y recibe la gracia. Que yo sepa, ese momento en la película no existe en la historia de Noé en el Antiguo Testamento. Pero no importa, es el derecho del arte, del acto estético, ponerlo ahí. Al contrario de Abraham, aquí no hay mensajero de Dios que intervenga. Noé mismo es el que decide. Es la misma situación de gracia en el cuento y nuestra situación frente a ese cuadro. La ética intuitiva debe vencer la ley. La resolución del dilema ético me parece muy apropiada. Martirízate, sacrifícate por un proyecto político si quieres, y hay proyectos nobles, como sabemos, pero no sacrifiques a otros en sus actos sacrificiales. Y no sacrifiques la vida no humana para perpetuar tu propia imagen egocéntrica. Esto no es misticismo tipo New Age, es la realidad brutal de hoy día. Con razón, Derrida se preocupó por la ética en sus últimos libros. Pero estoy en desacuerdo aquí un poquito con Derrida, porque él hace una interpretación de la escena de sacrificio de Abraham con Isaac. Derrida no disculpa a Abraham en su análisis filosófico, pero dice que la decisión de Abraham resulta en una paradoja insuperable. La responsabilidad absoluta en una sola dirección, a Dios o a otra persona, ¿no? La idea de matar a su hijo. Requiere el abandono de las responsabilidades de uno hacia otros, hacia la comunidad, ¿no? Si mata a Isaac, demuestra su responsabilidad hacia Dios. Si no, traiciona a Dios. Traiciona a su comunidad, a su familia, o traiciona a Dios. Pero no puede salir de esa paradoja. Hay sacrificio, secundaridad, ¿no? En esa escena. Puede ser así, pero no necesariamente. Depende de cada caso y de cada contexto. Derrida no pretende justificar la decisión de Abraham de sacrificar a Isaac, la lee como una alegoría, pero dice que siempre algo o alguien es sacrificado en el ejercicio de la responsabilidad. Día a día la responsabilidad requiere que se haga el sacrificio, que algo sea abandonado. Pero yo no veo por qué el abandono de algo a favor de una ética que protege la vida sea la contracara sacrificial. Llamar dicho abandono sacrificio me parece una exageración indebida. Entonces yo estoy en desacuerdo con Derrida ahí. Quizás no tengo que leer más profundamente.
Segunda parte, ya vamos terminando. Uy, rápido. Muerte de un catcher, de Eduardo Halfon, de la colección de cuentos que se llama Mañana nunca lo hablamos. Muerte de un catcher trata de un niño de 7 años que parece tener un tumor en el cerebro y que no aguanta el constante dolor que le amarga la vida y le interrumpe los estudios. El niño lucha para absorber la difícil verdad de una historia que se ha constituido por la incomprensión misma de su ocurrencia, su mortalidad. Se logra escenificar esta lucha por medio del discurso indirecto libre que juega con la focalización, ahora a través del narrador adulto, ahora a través del niño mismo. El cambio de perspectiva, el acercamiento y luego el alejamiento crea la tensión por medio de la cual el narrador tiene piedad de sí mismo, de niño. El cuento comienza magistralmente, y cito, me impresionó esto. El profesor Ochoa se había quedado a media oración, con el sujeto sin predicado y el trozo de tiza blanca como flotando en el aire y una mano ajustándose el misterioso parche negro de pirata que nos tenía todos embelesados, aún más embelesados que su manera tan críptica, un 8 muy grande y una A mayúscula, de firmar nuestros trabajos de redacción después de calificarlos. Ahora está llorando, profesor, repitió alguien. ¿Cómo? ¿Que ahora está llorando? Mírelo. Percibí el peso de 30 miradas. ¿Estás llorando, muchacho? No le respondí. No podía hablar debido al dolor. Llevaba todo el día con un dolor punzante en la parte trasera de la cabeza. Fin de cita. Nunca se sabe a ciencia cierta si el niño tiene tumor o no. Esa tensión tampoco se resuelve en el cuento. El cambio de focalización revela los eventos decisivos que establecieron la arquitectura de los afectos del narrador cuando era niño. Sus recuerdos quedan impresos en su cuerpo, un dolor afilado profundo, dice el texto. Sin una clara definición de la causa del dolor, el niño es llevado a una clínica donde lo someten a una serie de pruebas, pero sin conclusiones definitivas y con una disputa sobre la naturaleza de su enfermedad entre los médicos de la clínica y el pediatra del niño, quien no cree que tenga tumor alguno. Ante la negativa de su pediatra, llevan al niño a la casa donde lo acomodan en su cama en la sala familiar para ver la transmisión de un partido de béisbol de Nueva York, que pronto van a pasar, de ahí el título Muerte de un catcher. Y cito, en el televisor surgió la imagen verde y asillosa y aún vacía del diamante de los Yankees. Pocas imágenes me gustaban tanto como aquella, tan promisoria, tan limpia, tan pura, tan resplandeciente de verdes y cafés y blancos. Fin de cita. El béisbol le proporciona al niño la imagen de un mundo ideal, un escape, una obsesión que le distrae de su enfermedad. Pero ese día se acababa de morir en accidente aéreo el famoso catcher de los Yankees, Thurman Munson, una persona real de la época de los años 70. Murió en una avioneta. Dan la noticia en la televisión antes del partido de béisbol. El niño, como gracia, no entiende lo que está pasando, aunque se da cuenta que la rutina del famoso locutor guatemalteco y el tono de su voz han cambiado, y el padre del niño se ha callado, y en la cancha el bateador Reggie Jackson está llorando. Cuando el padre le cuenta lo que ha ocurrido, el niño queda atónito, sumamente desencantado, como si fuera la pérdida de su última esperanza. Le da la espalda al televisor y el cuento termina con él mirando por la ventana la imagen sombría de la naturaleza. Así que no hay desenlace, o por lo menos un desenlace convencional. No sabemos cómo le fue al niño después, solo sabemos que sobrevivió porque narra el cuento ya de adulto, recordando ese momento difícil en su vida.
El narrador adulto solo puede mirar para atrás y tener piedad de sí mismo de niño, cuando no tenía suficiente conocimiento o raciocinio para comprender lo que le estaba pasando. Su vida doblemente accidentada con la enfermedad y con la muerte del Cacha, la que en aquel entonces presagia su propia muerte. Al final del cuento, el narrador adulto, a través del discurso indirecto libre, da una interpretación y una explicación de los efectos que el niño solo podía procesar de manera incierta y confusa. Y cito: mi hermano se me acercó un poco y me preguntó qué había ocurrido, pero no le dije nada. Sentí la voz de hielo detrás de mí, algo tibia, hundida y blanda sobre la almohada para el dolor de cabeza. Me quité el guante de Cacha, me quité la careta negra. Ya no entendía, o no entendía del todo, o prefería no entender, pero sí entendía que no quería ver más a un gran honronero llorando, ni quería ver más ese plato vacío y ya sin ningún Cacha, y entonces volví la mirada hacia la ventana. Fin de cita. Así el niño se muere simbólicamente. Hay tres testigos al evento. Ven cómo voy repitiendo la Trinidad cristiana en mi charla. Los tres contratos, los tres testigos. Hay tres testigos al evento: el narrador adulto, el lector y la naturaleza. Y cito: entonces volví la mirada hacia la ventana. El cielo me pareció color caramelo. Afuera, con cada ráfaga de viento, una rama larga de ciprés pasaba rasguñando el vidrio. Aún caía una llovizna, dócil, constante, como sin ganas. Y así termina el cuento. En el cuento se armonizan perfectamente bien las imágenes, el ambiente creado y la materialidad lingüística. Pintar la cosa no tal como es, sino como el efecto que produce, reza Mallarmé. Para mí, la imagen del párrafo final es una suerte de neoexistencialismo al estilo de Albert Camus. Frente a las ilusiones perdidas del niño, la naturaleza demuestra su presencia muda e intransigente, testigo silencioso del desastre. La comprensión desgarradora del niño de su situación cae sobre sus emociones con toda la pesadez del mundo. Ya no entendía, o no entendía del todo, o prefería no entender, pero sí entendía. Lo real lacaniano irrumpe en lo simbólico y le revela al niño su mortalidad inevitable. Como lectores somos testigos del colapso o resquebrajamiento de una subjetividad en pena, la interrupción de su entereza, que el niño solo intuye de manera parcial, indirectamente, a través de la naturaleza. Una llovizna dócil, constante, como sin ganas. Incapaz de enmarcar su situación en una explicación conceptual, el niño es abrumado por el miedo y la soledad. Renuncia al consuelo del béisbol y vuelve la mirada hacia la ventana, es decir, da la espalda a las ilusiones. Como dijo Nietzsche, nadie aprende, nadie aspira, nadie enseña a soportar la soledad. Entonces, y para concluir, lo que he buscado aquí es un lazo o un hilo conductor con el cuento Gracia para comentar sobre un fenómeno mucho más amplio. Más y más nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra coexistencia, nuestra convivencia con el mundo no humano y los daños que estamos haciendo al medio ambiente. La postura filosófica que se plasma en Gracia es un complejo de escepticismo hacia la religión y su ideología de sacrificio violento y la instrumentalización del mundo no humano para la edificación de una mitología que busque establecer nuestra inmortalidad. Un proceso que nos ha llevado a ser la especie dominante que ya atenta contra todos los sistemas ecológicos de la biosfera. Estamos en la época del antropoceno, es decir, en la época de un l'homme duré, en la cual el ser humano ya tiene fuerza casi bíblica para cambiar el clima global.
Así que matar a otras especies es parte de un asalto mucho más amplio, un asalto del cual somos responsables, con el cuchillo en la mano. Si antes de la revolución industrial no nos dábamos cuenta de esto, ya no es así. Y en Muerte de un Cacha comprendemos como lectores, como lo comprende el narrador adulto, que nuestras proyecciones sobre el mundo no humano, nuestros intentos de dar forma perfecta al mundo simbolizado en el diamante de béisbol, tan promisoria, tan limpia, tan pura, tan resplandeciente, son fantasías con las que hemos antropomorfizado el mundo no humano, en el cual hemos buscado un fiel reflejo de nosotros mismos. Nuestra automitificación a través de patrones reconfortantes que creemos descifrar en la naturaleza. Siempre hemos hecho esto, como ya saben, es un lugar común de la filosofía y la antropología. La cuestión del antropoceno, entonces, es también la cuestión de la inmortalidad, nuestro deseo de seguir viviendo de alguna manera más allá de nuestra fecha de vencimiento. Es esta mezcla de religiosidad y deseo de inmortalidad y la entrada en algún cielo en el estado de gracia lo que nos impulsa, pero tiene su costo. Gracias. ¿Preguntas y comentarios? Entonces eso fue una invención mía, ¿no? Un acto estético. A mí me llama la atención de que sean niños. O sea, obviamente seleccionaste los cuentos, pero hay algo interesante en esta, digamos, el hecho de que sea un niño muriendo y otro niño ofreciéndose en sacrificio. Sí. Es decir, no sé si ahí puedas expandir un poco más en el hecho de, digamos, esa finitud del mundo, o si tiene que ver con esa finitud del mundo en la era del antropoceno. Digamos, que la era del antropoceno es una concepción que viene de que nos hemos dado cuenta de que estamos acabando con el mundo. Entonces, no sé si la figura de los niños para ti tenga ese peso simbólico, o si yo estoy inventando más de la cuenta. Sí, la razón que yo establezco es un poco forzada, ¿no? Es que simplemente estoy leyendo esas cosas y no sé si una locura después de tomar un par de copas de vino encontré un hilo. Así funciona yo espero un flash de inspiración, una intuición y la sigo para ver si me lleva a una parte o no. La mayoría de las veces no. En esta vez ver a esa niña, ¿no? En el cuento, la creación de Rey Rosa es ambientalista. Hacer un cuento así, que cambia la jerarquía de valores, ¿no? Me llamó la atención por la cuestión de sacrificar a los animales en nuestra propia imagen, ¿no? Entonces estaba en el mismo tiempo leyendo a Halfon, porque yo leo varios libros al mismo tiempo, y vi esa conexión con otro niño, que esos niños se sienten alienados, ¿no? Y ya empiezan a tener un concepto muy fuerte de la muerte, ¿no? Eso es tan impactante. Yo recuerdo con mi hija, por primera vez se dio cuenta de la posibilidad de que yo iba a morir. Y estamos leyendo un cuento juntos de Walt Disney o Mickey Mouse, algo así. Ella tenía 4 años, me di cuenta, de repente ella es el Lion King. Muere el padre del Lion King. Y dijo al niño, no te preocupes si algún día yo no estoy, mira las estrellas y me vas a ver ahí. Ese sí que es una solución metafórica para explicar lo que no podemos explicar o aguantar, no aguantarlo. Entonces, con esos dos cuentos, con la idea que yo siempre había leído a Albert Camus, ¿no? Era como un aprendizaje obligatorio en aquellos días, y la idea de que el mundo no humano no se da cuenta de lo que hacemos nosotros, pero nosotros nos damos cuenta por ese consciente que nos lleva loco que tenemos, ¿no? Entonces, no más, yo traté de decir algo sobre la cuestión
ambiental, usando eso como un punto de partida, ¿no? No sé si lo expliqué bien o no. Me llama mucho la atención el tema de la paradoja frente a que la paradoja la expresa desde el niño, tal vez porque precisamente no está tan cargado de paradigmas, de cosas que es el que puede ver en sí mismo la paradoja de, por un lado, las religiones exaltan la vida, pero por otro lado, sus ritos están siempre marcados por la sangre y por el sacrificio. Y me parece un acierto del escritor un poco que a través del niño expresa esa paradoja entre la vida, la muerte, lo que creemos y cómo lo que creemos nos pone precisamente en esa contradicción que está siempre latente, que yo veo latente en muchas prácticas religiosas. Entonces no sé cómo analizar un poco cómo los niños nos hacen ver las paradojas en el mundo, no sé cómo lo puede. No, es verdad, y como es el famoso dicho en inglés, no sé si existe en español, que el niño es el padre del hombre, ¿no? Me imagino porque tiene un tipo de inocencia, una ética casi pura. Están en un estado de gracia, ¿no? Hasta que se hagan adultos como nosotros, y de todos los compromisos de la vida, ¿no? Que algunos van a ejércitos y matan y todo eso, ¿no? Pero todos comienzan del punto cero, éticamente, ¿no? Y es el mundo en el cual nacen, sobre el cual no tienen control, que va formando, va influenciando su ética y también las leyes que vienen con nuestra sociedad, ¿no? Y esa tensión, me interesa esa tensión entre la ley y la soberanía con mayúscula, ¿no? Y la ética, ¿no? Esa es todavía hay una cuestión muy compleja de la política que yo no manejo muy bien, ¿no? Sobre la cuestión del Estado y la política, el rey, ¿no? Y el cuerpo del rey, etc., ¿no? Yo no manejo ese discurso filosófico, pero ese tipo de cuestión va hacia allá, ¿no? Ese a veces contradicción, ese choque entre la ética y la ley. Los soldados que van y matan. Bueno, es que el rey me manda y yo tengo que obedecer como Abraham. Tengo que obedecer y matar, ¿no? Esa es la ley, es la obligación, la responsabilidad. Entonces esos niños son más fuertes. Ellos como por su inocencia, no sé qué, ven lo que importa en la vida, ¿no? Ellos tienen no han perdido su norte todavía. Otro punto, no sé, es la subvaloración frente a la especie animal en temas de tradiciones religiosas. O sea, de 1970 para acá salió un informe de la BBC donde han desaparecido más de la mitad de las especies en el mundo. Y llevó a que la tradición un poco es como si no nos empezó, creo que no me expresa el amor hacia el ser animal. Por otro lado, el ser animal es fuente de sacrificios, es la comida, pero o sea, viene desarraigado de una tradición donde ahí lo vemos en el primer cuento, esa tradición donde está el amor hacia eso que hace parte tal vez de nuestra especie. Sí, es complicado porque si vamos demasiado allá con esa idea también caemos en el tipo de misticismo, ¿no? Yo como carne, pero la carne me llega en el plato. Yo no voy al matadero y ver la porquería que pasa ahí, ¿no? Cuando les tiran como tuercas allá y empiezan a destriparlos, ¿no? Quizás todo el mundo sería vegetariano si fuera uno de esos mataderos, ¿no? Es una cuestión muy complicada, ¿no? Y también siempre me hace pensar de Gandhi, ¿no? De una de las soluciones a la violencia es simplemente no cooperar. Pero hay mucho dolor ahí cuando uno está siendo oprimido por alguien. Y si alguien me ataca a mí, me voy a defender, pero me da horror la violencia, siempre. Me ha parecido un ejercicio intelectual muy interesante que el profesor ha realizado, donde valiéndose de estos dos cuentos centroamericanos, nos invita a darle una mirada a esa situación ética del ser humano, tomando aspectos históricos
estamos pensando sobre el sentido que tiene lo que estamos haciendo, donde lo que prevalece es el Dios dinero. Todo por la plata, todo por la ganancia, todo lo más importante de la economía. Así la vida se destruye, no nos importa. Entonces, es una reflexión bien interesante, yo lo felicito y le agradezco que nos la haya compartido. Gracias. Bueno, pues a mí me llamó la atención en el cuento Gracia de Rodrigo Rey Rosa la presencia del indígena, la presencia del indígena quechí, que es del pueblo maya. Y de inmediato, pues yo también suelo hacer unas conexiones un poco No, sí, ese es lo bello de ese análisis, no tiene... Exactamente. Entonces, digamos, como para darle una lectura optimista, si lo podíamos ver, del antropoceno, siento que, digamos, ese cambio de paradigma que nos está mostrando esta nueva humanidad, que ya se está hablando, digamos, de la eliminación de esa dicotomía entre sociedad y naturaleza, por ejemplo, de ubicar ya al hombre, de integrarlo, más que de integrarlo en el ecosistema, más que de verlo como algo ajeno a la naturaleza. Y volviendo un poco al cuento, creo yo que esa presencia del indígena y esa visión optimista del antropoceno es de alguna manera como esa visión de los indígenas que tiene pues del hombre en su entorno, ¿no? Porque vemos ahí, por ejemplo, cómo este indígena está permanentemente protegiendo a Gracia, ¿sí? Y un poco haciéndole el feo, por decirlo, al hermanito, pues como el capitalismo. Sí, podemos hacer comentarios. Exactamente. Entonces, eso, pues quería como mencionar eso, porque yo vi de inmediato una relación entre el pensamiento indígena y una visión optimista de ese nuevo paradigma del antropoceno. Sí, no tienes toda la razón y espero que sigas con ese análisis, porque sí, un cuento de ese tamaño no es un cuento milagro, se interpretan muchas interpretaciones, ¿no? Viste como yo fui para ese hilo para decir algo sobre lo que está pasando ahora en cuanto a la noción de sacrificio y todo eso, pero sí, Herreros en muchos de sus textos hay los indígenas y los sitúa de manera muy interesante. Hay un libro que se llama Los Sordos, un libro, una novela reciente. En esa novela, una mujer, una burguesita es raptada y al mismo tiempo un niño indígena desaparece. Y Rey Rosa establece dos líneas de narración, ¿no? Y se muestra cómo la gente se olvida del niño indígena, lo que importa es la burguesa por su estatus social, ¿no? Entonces los sordos son las personas que no pueden ver o solo ven la mitad del mundo, no ven el resto del mundo, ¿no? Entonces hay un hilo a través de todos sus textos con indígenas guatemaltecos y una perspectiva muy inteligente, ¿no? Nada de como romanticismo, nada por el estilo, ¿no? Mientras en este descanso, mientras están pensando, yo que nunca he sido creyente, ¿no? Y lo que me mató la posibilidad de ser creyente es cuando a los 10 años me di cuenta que mi madre iba a morir porque tiene un problema con el corazón. Y un día corrí a un parque, me escondí detrás de un árbol y lloré por 2 horas. Fue el momento cuando me di cuenta que se va. Y unos años después se fue. La encontré muerta en la cama. Con ella se fue cualquier posibilidad para mí de tener un Dios, ¿no? Ese fue el momento de Albert Camus para mí, ¿no? Me di cuenta, wow. Pero las religiones son muy interesantes porque nos han acompañado por siglos o por milenios, ¿no? Y supuestamente de las religiones vienen nuestros valores. Entonces la cuestión es que podemos subir al cielo y subir la escalera, que son las religiones, y no caer al piso. Es decir, que somos suficientemente maduros para deshacernos de mitos,
pero retener los buenos valores. No sé. No sé. Es interesante. Sí. Yo creo que yo puedo, pero si la humanidad no. Sí, señor. A mí lo que me interesó en los cuentos es, aparte de lo que ya han dicho del mundo infantil que se ve reflejado en los cuentos, las opciones que toman los personajes y los niños, y luego que está frente a la enfermedad, y también la incomprensión que de cierta manera como los adultos ven la enfermedad, y siempre la mamá está tomando la preocupación, y el niño cómo percibe de otra manera, de cierta manera más lúcida la enfermedad, no lo choca tanto como pasaría con los adultos. Y en el otro cuento, también la opción del sacrificio, y lo que usted decía, que el sacrificio no lleva a atentar contra el otro, sino más bien uno sacrificarse implica más bien dar su propia vida en beneficio de los demás, ¿no? Que ella hace una especie de oración al final, el sacrificio por el cordero, que ella pondría su vida en lugar del cordero para que no lo asesine. Es interesante la ligación que usted hace y la lectura religiosa de los dos cuentos y el mundo infantil, me pareció. Sí, en ambos cuentos hay una relación entre el niño y la madre, que yo no he investigado, pero ahí hay una relación interesante. Sí. Una vez leí que alguien había escrito, si todos, en inglés, llamar a alguien Marte es como una burla, tú eres un Marte, ¿no? Pero si nos martirizamos los unos por los otros, entonces no hay necesidad de mártires. Pero eso no es como nos crían, no funciona así. Estamos dispuestos a abandonar a otros seres humanos en ciertas situaciones. Se necesita mucha valentía para ser un Jesucristo. Jesucristo para mí, estoy dispuesto a creer que era un hombre real que vivía, pero el resto de no. Pero se necesita mucha valentía para sacrificarse por los otros, en vez de matar a alguien para demostrar su fe, ¿no? Que me parece una barbaridad. No sé. ¿Más comentarios? Si quiere, Elena, te mando la ponencia y si tus estudiantes quieren hacer así, ¿no? Y yo puedo leerles algo. Lo quité por cuestión de tiempo. Es mi concepción del trabajo del crítico literario. Iba a meterlo al principio, pero sabía que me iba. También tenía la cita de World Wildlife Foundation, que diste la misma cita en el periódico, ¿no? Sobre desaparición del 50% de... No lo voy a leer, eso es horrible. Había metido la cita aquí, pero lo quité. A ver, como rezo yo, ¿no? Como predico yo. La crítica literaria se posiciona entre la literatura y la filosofía. Al igual que la literatura, la crítica es una práctica inventiva, retórica, casi literaria. Y al igual que la filosofía, es un discurso que busca esconder o minimizar esa misma dimensión retórica a medida que busca hacer afirmaciones de verdad. Sigue que la literatura y la crítica son discursos retóricamente construidos y mutuamente implicados que trabajan con los mismos materiales. La creación literaria es una práctica crítica porque adopta una actitud, una perspectiva hacia la realidad contemporánea o del pasado. Y la crítica literaria, como resultado del diálogo crítico con un texto literario, produce un reensamblaje creativo de los elementos de la ficción, dentro de un marco explicativo que, aunque tenga pretensiones analíticas y objetivistas, es una reconstrucción creativa de la trama o del ser de la ficción estudiada. Entonces, veo mi deber como crítico literario como el de producir nuevo conocimiento a través de lecturas creativas de los textos literarios. En sus estudios sobre las distintas formas de arte, Jacques Rancière habla de actos estéticos,
que son, y cito, configuraciones de la experiencia que crean nuevos modos de percepción de los sentidos e inducen formas novedosas de subjetividad política. Fin de cita. Aquí, la subjetividad política no debe entenderse estrechamente como portadora de una doctrina política, sino como un cambio de subjetividad política que representa una nueva postura hacia la distribución de lo sensible, como la llama Rancière. Es decir, la manera como convencionalmente vemos la historia y la realidad contemporánea que nos toca vivir. Yo considero que la crítica literaria es un acto estético también, ¿no? Que nos da campo para inventar. ¿Sí? Bueno, o sea que si quieren seguir charlando, ya que estoy prendido. Bueno, muchísimas gracias, profesor Browett. Si ustedes quieren seguir hablando un poco con él, les ofrezco el café que está aquí afuera. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Y les recuerdo también que el próximo jueves es